Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes. Dios los continúe bendiciendo. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir una palabra con ustedes, una palabra que sé que será de mucha bendición. Y bueno, ojalá que muchos se conecten, ojalá algunos se puedan conectar y ojalá puedan poder escuchar esta palabra, que de verdad es una palabra muy bonita, una palabra que nos va a ayudar mucho, que nos va a ayudar a conocer lo que quiere Dios de nosotros para nuestras vidas. Y de verdad, si usted hoy por casualidad usted no ha ido a la iglesia, hoy no ha podido ir a la iglesia porque se despertó tarde, porque no pudo agarrar espacio, porque ahora pues hay que, por medio de las citas es que podemos ir a las iglesias, cualquiera sea la iglesia, sea católica o sea cristiana evangélica. Si usted no ha podido asistir hoy a la iglesia y no ha podido tener la palabra de Dios, bueno, ojalá y este video le pueda servir a usted mucho, ¿verdad? Y bueno, hoy Dios nos habla de una palabra muy bonita, como les decía, hoy es una nueva oportunidad para poder refrescarnos un poco más, y qué mejor que tal vez ahí en casita o no sé dónde se encuentra usted ahorita, pues ahí también puede usted recibir la palabra. Y créame que si usted está ahí no es casualidad, es porque Dios quiere que usted escuche esta palabra. Así es que bendito sea Dios que nos da esta oportunidad. Vamos a decirle: Señor, gracias te damos, Padre bendito. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir con nuestros hermanos en Cristo Jesús tu palabra, Señor. Señor Padre bendito, bendice a cada una de las personas que se han conectado y a aquellos que no se han conectado y que quizás más tarde o mañana verán este video. Bendícelos y por medio de ellos a sus familias. Señor Jesús, trae paz donde no hay paz, trae sanidad donde hay enfermedad, trae felicidad donde hay tristeza, trae alegría donde hay tristeza, Señor, y trae provisión donde hay escasez. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra que está en el Salmos 25:14 y vamos a leer un poquito. Ojalá si usted tiene por allí una Biblia, podamos sacarla y leer juntos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bendito sea Dios. Bueno, esta palabra de hoy Dios nos habla de una intimidad que Él quiere tener con nosotros. Sabe que la Biblia desde un principio, si leemos el Génesis, nos damos cuenta que la Biblia nos habla de que Dios desde un principio quiso tener una intimidad con nosotros, quiso tener una comunión con nosotros. Nos damos cuenta cómo a través de Adán y Eva, por ejemplo,
La palabra dice que Dios creó todo y luego hizo a Adán y luego hizo a Eva. Y bueno, y lo hizo porque Él quería tener comunión con los seres humanos. Entonces, bendito sea Dios porque no solo fue de esa forma que Dios quiso tener esa intimidad, esa comunión y esa relación con usted y conmigo y con todas las personas. La Biblia dice que Él quiere tener comunión con su pueblo, que Él quiere tener comunión con sus hijos. Pero no es una comunión que es, digamos, a través del miedo. Cuando dice la palabra de Dios en el Salmo 25, 14, y dice que a los que le temen, dice, él se está refiriendo no al temor del miedo, sino al respeto y a la obediencia, que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Dios no quiere que lo veamos como un ogro, como un juez castigador. Dios quiere que lo veamos como un padre amoroso. Entonces, ¿qué hace el temor que Dios quiere de nosotros? Es la obediencia, es que lo veamos con obediencia, es que lo veamos con respeto. Y entonces nos damos cuenta cómo la Biblia nos dice que desde un principio Dios quiso y quiere tener comunión con nosotros, más luego la palabra de Dios en San Juan dice que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando Jesús vino al mundo, Dios quiso tener comunión a través de su Hijo Jesús con nosotros. Sin embargo, también dice San Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pues bien, aunque algunos no le recibieron, Él siempre vino porque Él siempre quería tener comunión con nosotros. Pues bien, también la Biblia dice que cuando Jesús es ascendido a los cielos, Dios quiere tener comunión con nosotros, pero la quiere tener a través del Espíritu Santo, porque dice su palabra que Él no os dejaré huérfanos, dice, vendré a ustedes y estaré con ustedes. Pues bien, esta palabra nos habla de que Él siempre ha querido y siempre quiere tener comunión con nosotros. Eso nos habla la Biblia, ¿verdad? Entonces de esto es lo que nos quiere hoy hablar, de una comunión que Dios quiere con nosotros. Sabe que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando Él dice que somos templo del Espíritu Santo, significa que somos su casa. Somos su casa, somos el lugar de su habitación. Que hayamos hecho de nuestra vida un lugar de habitación para el Señor, para Dios, es una cosa, y que no la hayamos hecho es otra cosa. Pero si nosotros construimos en nuestro corazón por medio del arrepentimiento, construimos una habitación para Dios, Dios siempre va a estar en el corazón nuestro, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, o sea, somos la casa de Él, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Dios siempre ha querido compartir con nosotros, Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros, Dios siempre ha querido tener esa intimidad con nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir esa puerta, ¿verdad? Dice que Dios, antes de la venida de Jesús al mundo, Dios, cuál era una de las formas que Él tenía para tener esa relación con las personas, para el poder tener esa intimidad con las personas, era por ejemplo en el tabernáculo de Moisés, donde Él guardaba, dice, el arca de la alianza. Era el lugar en el cual Dios se comunicaba no solo con Moisés, sino se comunicaba con el pueblo. Y luego después también podemos verlo como usa también el tabernáculo de David. Era otra forma en la que él se comunicaba no solo con David, sino con el pueblo. Y como vemos más adelante, cuando dice San Juan que el verbo fue hecho carne, es la forma que él utiliza para comunicarse con nosotros, es cuando Jesús viene al mundo. Y la otra forma que él está utilizando hoy en día para comunicarse con nosotros es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es cuando Jesús asciende a los cielos
y entonces viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Entonces de ahí lo importante de que hagamos de nuestra casa el templo del Espíritu Santo, que hagamos de nuestra casa la casa de Dios, porque eso es lo que hoy Dios nos quiere hablar en esta palabra. Bendito sea Dios. Sí, dice que sí, Dios siempre ha querido comunicarse, tener una comunión con nosotros. Dice, cuando el Verbo fue hecho carne, también quiso tener comunión con nosotros a través de Jesús. Eso está en San Juan 1:11, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Hoy Dios quiere tener comunión con nosotros a través del Espíritu Santo. De eso nos habla Juan 14:18. Dice, y no os dejaré huérfanos, dice la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, dice, Él siempre está tocando a nuestra puerta, Él quiere entrar a nuestra casa. Él siempre ha querido establecer una intimidad con nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Dice que es muy curioso, ¿verdad? Porque es curioso cómo la Biblia nos habla de cómo somos templo del Espíritu Santo, o sea, cómo somos su casa. Y a la vez, como dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice. Y dice, yo llamo, yo toco y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Me da un poco de curiosidad ver cómo, aún si somos su casa, aún si somos su hogar, cómo él tiene esa educación, porque él no entra aún siendo su casa. Dice que él está tocando a la puerta, pero ¿qué quiere decir? Que aún siendo su casa, él es educado, porque él no entra si usted no le quiere abrir la puerta. Entonces, cuando dice eso, me traía un poco de curiosidad a mí, porque yo digo, ¿cómo si somos la puerta, si somos el templo del Espíritu Santo, si somos su casa? Su palabra dice que mi casa, que mi templo será casa de oración. Entonces, ¿cómo él está tocando la puerta? Bueno, quiere decir que así como él dice que nos da libre albedrío, quiere decir que él siempre está ahí. Pero si nosotros no le queremos recibir, él no va a entrar. Él no va a entrar en un lugar donde no le quieren abrir la puerta. Él no va a entrar en un lugar donde no le quieren recibir. Por eso él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué le está queriendo decir hoy Dios a usted que está allí? Dios le está diciendo a usted, y si usted quiere abrir su corazón, y si usted quiere disponer su corazón, Jesús puede morar en usted y hacer de usted una habitación para Él. Pero si usted no quiere abrir su corazón, si usted no quiere disponer su corazón, Jesús no va a entrar, porque Él es un caballero y Él nos da libre albedrío. Como puede ser que usted le quiera seguir, como puede ser que usted quiera abrir su corazón, y usted quiera abrir su puerta de su casa, de su hogar, para que Él entre y habite. Puede ser que no sea así, entonces Él no va a entrar. Él va a entrar si usted le abre la puerta, si usted abre su corazón, si usted dispone su corazón, Él va a entrar a su casa, Él va a entrar a su hogar. Pero si no es así, Él no va a entrar. ¿Sabe? Cuando entendemos lo que significa la presencia de Dios en nuestra casa, definitivamente tenemos que entender que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, que la presencia de Dios esté en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra familia, porque eso nos va a traer solo bendición. La Biblia nos habla ya en otro tema, pero la Biblia nos habla de la mujer sunamita,
que ella veía al profeta, dice, que pasaba por allí, y ella sabía que aquel hombre venía de Dios, ella sabía que aquel hombre tenía la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, ella decía, no, yo quiero que ese hombre entre aquí, y no solo que entre y me hable de Dios, sino que se quede aquí. Porque ella sabía que el tener aquel hombre de Dios ahí, el tener la palabra de Dios ahí por medio de aquel hombre, el tener la presencia de Dios por medio de aquel hombre ahí en su casa, le iba a traer mucha bendición. Si nosotros supiéramos lo importante de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón, seríamos como la tsunamita, porque dice que la palabra de Dios, que aquella mujer dice, le dijo a su esposo, le construiremos una habitación, porque yo no quiero que este hombre solo pase por aquí y se vaya, no, yo quiero que este hombre se quede en este lugar. ¿Por qué? Porque ella sentía que el estar haciéndole una habitación para que aquel hombre se quedara allí, era estar haciéndole una habitación en su casa a Dios para que habitara allí en la casa de ella. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros le hagamos una habitación en nuestra casa. Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón y dispongamos nuestro corazón para Él y Él pueda habitar en nuestra casa. Sabe, la palabra de Dios, como le decía, es otro tema, pero es importante porque aquí nos damos cuenta de la importancia de que el Espíritu Santo more en nosotros, more en nuestro hogar. Pero dice la palabra de Dios que aquella mujer tsunamita, dice que era estéril, no tenía hijos. Y aquel profeta dice agradecido con aquella mujer porque no solo le había hecho habitación, le había dado cama, le había dado comida, le había dado todo. Dice que aquel profeta agradecido le dijo a su consiervo, le dijo, ¿y qué haremos para agradecer a esta mujer? Y aquel consiervo había sabido que aquella mujer era estéril y le dijo, esta mujer no tiene hijo. Pues bien, el profeta le dijo a aquella mujer tsunamita, tendrás hijo. Le profetizó, tendrás hijo. Pues no era aquel hombre el que estaba hablando, era Dios a través de aquel hombre. Y la palabra de Dios dice que aquella mujer tuvo hijo. Quiere decir que Dios trajo bendición a aquel hogar, a aquella familia. Cuando Dios entra a una casa, Dios va a traer bendición. Solo bendición va a traer Dios. Dios no trae otra cosa que no sea bendición. Pero tenemos que disponernos, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que tener esa relación, esa convivencia con Dios que hoy Dios está buscando a través del Espíritu Santo. Él quiere tener una relación con nosotros, quiere tener una intimidad con nosotros. Pero necesitamos que nosotros también la querramos tener con Él, porque como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, dice, y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Él está ahí a la puerta, Él está llamando. Debemos escuchar la voz de Dios. Siempre que Él nos habla, debemos de escuchar su voz. Dice, ¿sabe que Jesús hoy quiere entrar a tu casa y tener comunión contigo? La Biblia nos habla de algunas casas que Jesús visitó. Tal vez usted se identifique con alguna de estas casas. La primera casa es la de Zaqueo. Bendito sea Dios. Sí, sabe que Dios, Jesús, cuando anduvo en el mundo, Él visitó muchas casas. Y esta palabra posiblemente la puede identificar usted. A lo mejor alguna de estas casas que vamos a leer, a lo mejor alguna de estas casas se identifica con su hogar, con su familia. A lo mejor se identifica con su casa y es posiblemente lo que usted está viviendo en su casa y no se ha dado cuenta. Pues esta palabra es para eso, para meditar y reflexionar qué tan identificados estamos con estas casas en las cuales Jesús visitó. Hoy Jesús quiere visitar tu casa. Hoy Jesús quiere llegar a tu casa. Hoy Jesús está tocando la puerta, como dice Apocalipsis. Pero ¿qué sucede?
Tal vez no nos hemos dado cuenta. Tal vez creemos que como estamos viviendo está bien, así estamos bien. Pero quizás hoy esta palabra a usted le vaya a hacer abrir esa puerta, la cual Jesús está llamando. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice que una de las primeras casas o una de las casas en las cuales Jesús visitó fue la de Zaqueo. Y esa podemos encontrarlo en Lucas 19. Bendito sea Dios. Lucas 19. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10, para poder entender un poquito. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Este es muy importante, el 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a cortar aquí un poquito. Dice que le dijo: date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy Jesús nos está diciendo: démonos prisa. Hoy Jesús nos está diciendo: démonos prisa, porque es necesario que Él more en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque solo Dios sabe para dónde va nuestra familia. Solo Dios sabe las cosas que estamos haciendo que tal vez no están bien ante sus ojos. Y por eso Él quiere que nos demos prisa en arreglarlas, en restaurarlas. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, o sea, estaba feliz. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, las personas decían: ¿cómo es posible que Jesús esté posando en la casa de este sinvergüenza, este ladrón? Porque dice que era un cobrador de impuestos. ¿Cómo es posible que Jesús esté con ese sinvergüenza, con ese ladrón que nos ha hecho tanto daño, en esa casa que son puras mentiras, en esa casa que hay un montón de riquezas que no son bien habidas, que se mueve la mentira, que se mueve el engaño? Pues bien, dice la palabra de Dios, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea Dios. Como podemos ver, ese era un hombre que estaba perdido en el dinero, ¿verdad? Él era un cobrador de impuestos, era un hombre con muy mala fama, ¿no? Tenía una muy mala fama. La gente lo veía como el peor sinvergüenza, como el peor engañador. Sin embargo, él sintió la curiosidad. Él sintió la curiosidad de conocer a Jesús. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Y es que importante cuando Jesús llega a tu casa, porque cuando Jesús llega a tu casa, lo primero que sucede es que nos hace meditar y reflexionar de lo mal que hemos hecho. Este hombre que había hecho tanto daño al pueblo, que había dejado a tantas personas pobres, que había dejado a tantas personas en miseria, a tantas personas quizás hasta sin dineros para comer, sin propiedades, les había quitado todo, porque era un hombre que hacía muchos negocios sucios que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que este hombre se arrepintió.
Cuando Jesús va con él, dice que él se arrepiente. Cuando él conoce a Jesús y Jesús entra en su casa, dice que él se arrepiente. Eso dice la palabra de Dios, dice que él le dijo: Señor, devolveré a cada uno de los que le he hecho daño, de los que le he quitado, no le devolveré lo que les he quitado, sino se los devolveré 4 veces más. ¿Qué pasó en esa casa? Hubo salvación, hubo restauración. Cuando Jesús entra a una casa va a haber sanación, va a haber liberación, va a haber restauración. Eso es importante. Sigue allí escuchando, sigue allí poniendo atención, porque quizás en una de estas usted se va a identificar. Quizás el problema suyo no era el de Zaqueo, pero quizás tenga otros problemas con los cuales sí se va a identificar, y quizás hoy Jesús, cuando entre a tu casa, le va a hacer meditar, le va a hacer reflexionar y le va a hacer arrepentirse. Y vas a escuchar la voz de Jesús cuando te diga: hoy ha venido la salvación a tu vida, hoy ha venido la salvación a tu hogar. Bendito sea Dios. Dice, esta era una casa de un recaudador. Dice, había uso de cobro de impuestos, habían dineros mal obtenidos. Dice, había robo al pueblo. Dice que era un hombre de muy mala fama, pero ¿qué pasó? Dice que él se arrepintió. Entonces, bendito sea Dios. También la Biblia nos habla de la casa de Jairo. Esta es otra casa donde Jesús visitó también, y es otra casa donde vamos a encontrar otro tipo de pecado, otro tipo de problema, otro tipo de desobediencia. Dice que la segunda, una de las casas que Jesús entra es a la casa de Jairo. Dice, ¿qué había en la casa de Jairo? Dice que en la casa de Jairo había enfermedad, había muerte, había tristeza, había dolor y había frustración. Vamos a ir a la palabra que está en Marcos 5:21. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios que está en Marcos 21:23, 5:21-23. Dice, pasando otra vez Jesús a una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Pero también dice en el 35:43, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que le diese de comer. Bendito sea Dios. Como podemos ver, encontramos en la casa de Jairo, encontramos enfermedad. Dice que su hija estaba enferma, y luego dice que vinieron unos hombres de la casa de Jairo y le dijeron a Jairo,
Jairo, no molestes más al maestro porque ya tu hija ha muerto. O sea, le dijo, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, ¿sabe? Jairo dice que era un principal de la sinagoga. O sea, era un hombre posiblemente muy religioso y todo eso. Y sin embargo, él entendió que en Jesús estaba el milagro que él necesitaba. A veces la vida nos enseña por medio de una enfermedad. Sabe que cuando Dios permite muchas veces una enfermedad en nuestra familia, lo hace con el propósito de que creamos. Solamente cree, le dijo Jesús a Jairo, solamente cree, solamente cree. Yo no sé si su hogar, si su casa, ahorita usted se está identificando y resulta que en su casa hay alguien que está enfermo o usted está enfermo. Pues bien, Jesús le dijo, solamente cree y verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué había en esa casa de Jairo? Yo no sé lo que hay en su casa, yo no sé lo que hay en su hogar, pero en la casa de Jairo había tristeza, había lamentación, había dolor, había muerte, había enfermedad, había frustración. ¿Cuántas casas hay hoy en día que creen que ya no hay nada que hacer? ¿En cuántas casas se han dado por vencidos? ¿Cuántas casas ya tiraron el pañuelo, como dicen, y se echaron a morir porque creen que no hay solución para lo que están viviendo? Jesús le dijo, solamente cree. ¿Y qué pasó en esa casa? ¿Qué pasó en la casa de Jairo? Dice que donde había enfermedad hubo sanidad, donde había muerte hubo vida, donde había tristeza hubo alegría, donde había dolor hubo gozo, donde había frustración hubo paz. Bendito sea Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que sin Jesús estamos muertos? Eso dice la Biblia. La Biblia dice que sin Jesús estamos muertos, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando en una casa no está Jesús, puede ser que haya una muerte. No estamos hablando de una muerte, no estamos hablando de una muerte física, sino espiritual. ¿Sabe? Esta palabra nos llama a clamar a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos. Porque si vemos, Jairo fue a pedir y a clamar a Jesús por su hija que estaba enferma. Quizás esta palabra nos lleve a clamar a Jesús por nuestros hijos, no solo por nuestras vidas. Quizás en nuestra familia haya una muerte espiritual. Entonces es una palabra que no solo nos lleva a creer solamente, sino a tener esa fe que si Jesús entra a nuestra casa, si Jesús viene a nuestra casa, todo lo que está muerto va a resucitar, todo lo que está muerto en cenizas se va a restaurar, volverá a la vida donde había muerte, volverá a la felicidad donde había tristeza, volverá a la paz donde había frustración, volverá a la sanidad donde había enfermedad. Yo no sé si esta palabra lo lleva a usted a meditar y a pensar un poquito qué hay en su casa, qué hay en su hogar. ¿Será que en su hogar hay una muerte espiritual? ¿Será que en su hogar se busca todo menos a Dios? ¿Será que la enfermedad que hay en su casa no es una enfermedad física, sino espiritual? ¿Será que hay toda una familia pendiente de muchas cosas, pero no de Dios? ¿Sabe? Hoy Jesús está visitando su casa. Hoy Jesús quiere saber qué hay en su casa. Él está tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él, dice, y él cenará conmigo. Yo no sé si usted se está identificando, relacionando con esta palabra de Jairo, con su hija que estaba enferma, que luego moriría.
quizás la muerte que haya en nuestra casa, quizás estemos muy rosaditos, muy rellenitos, quizás estemos muy saludables, pero quizás espiritualmente estamos muertos. Y es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios si no es el pecado? Y si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, significa que si estamos alejados de Dios, significa que si en nuestra casa, en nuestro corazón no está Jesús, significa que estamos muertos. Hoy Jesús quiere entrar a su hogar, a su casa. Bendito sea Dios, dice, pero cuando Jesús visitó la casa de Jairo, dice, hubo vida, dice, lo que estaba muerto resucitó, hubo luz, hubo alegría, hubo salvación. Bendito sea Dios, hubo otra casa donde hubo salvación. También vamos a ir a otra de las casas que Jesús visitó cuando andaba en el mundo. Quizás esta sea la casa a la que se va a identificar con usted. Dice que era la casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo dice que era la casa. Bendito sea Dios. Vamos a ir a Lucas 7, 36, 48 para identificarnos, para leer la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Si usted tiene una Biblia ahí, ábrala y leamos juntos. Siempre es importante leer juntos para poder entender. Lucas 7, del 36 al 48, y aquí nos está hablando de la casa de Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro. Bendito sea Dios. 7, 36, 48. Gloria a Dios. Ajá. Nos está hablando del hogar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Vamos a ver. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que tenía muchos pecados, ella dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bendito sea Dios. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea Dios. Qué palabra más bonita es esta, porque
Dice, esta fue una casa donde Jesús fue invitado a cenar, pero no fue una casa que al entrar Jesús se le adorara, se le exaltara. Es como una confrontación para nosotros. O sea, ¿qué hay en nuestra casa? Por ejemplo, le exaltamos a Jesús cuando estamos en nuestra casa. Nuestra casa, como dice Jesús, es templo de oración. ¿Será que cuando estamos en nuestra casa le exaltamos, le adoramos, recibimos al Espíritu Santo con alegría, lo vemos con obediencia, con amor? O sencillamente lo vemos como aquel hombre que solo invitó a Jesús a su casa, pero una vez teniéndolo en su casa, prácticamente lo humilló, lo hizo a un lado. No le dio de beber agua, dice, no lo saludó. Aquel hombre invitó a Jesús a su casa porque sabía quién era Jesús. Y sin embargo, sabiendo quién era Jesús, no le adoró, no le amó, no le exaltó. Prácticamente lo ignoró. Era una casa donde Jesús había entrado, donde él creía que posiblemente iba a ser bien recibido, iba a tener todas las atenciones. ¿Cómo recibimos nosotros en nuestra casa al Espíritu Santo? Le adoramos, le cantamos, le oramos o lo ignoramos. Jesús fue ignorado hasta que dice que llegó una mujer que tenía muchos pecados. A aquella mujer no le importó dónde estaba Jesús. Ella entró y no le importó lo que iban a decir de ella, porque era una mujer de lo peor. Dice que era una mujer muy pecadora. Jesús dijo que tenía muchos pecados. Y sin embargo a aquella mujer no le importó qué iban a decir de ella, qué iban a murmurar de ella. Ya estaban murmurando de ella. Este hombre, Simón el fariseo, dice, él en su corazón dice, si este fuera profeta, o sea, estaba poniendo entredicho los milagros de Jesús, estaba poniendo entredicho que si Jesús era el Hijo de Dios o no, porque él dice, si este fuera profeta, se daría cuenta que aquella mujer que lo está tocando es una pecadora, es una sucia, es lo peor que hay. Entonces no se dejaría. Mas aquella mujer, con todos sus pecados, con todos sus problemas, con toda aquella marginación que habían hecho en su vida, con toda su humillación, reconocía en su corazón que aquel hombre que estaba sentado en aquel lugar donde no lo habían recibido bien, era el Hijo de Dios y tenía el poder para perdonarla. Por eso ella lo adoró, por eso ella lo amó, por eso le besaba sus pies. Por eso dice que trajo un perfume, el perfume más caro que había en aquel tiempo. Porque le quiso dar lo mejor que ella tenía. Le quiso dar su corazón a Jesús. Hoy invitamos a Jesús a nuestra casa. Y le decimos, entre, siéntese ahí o voy a ver dónde se sienta. Pero no nos sentamos con Él a dialogar. No nos sentamos con Él a hablar con Él. No nos sentamos a decirle a Él lo que nos sucede, a contarle a Él nuestra vida. Sencillamente entre, si quiere se sienta y si quiere se queda parado, si quiere se va, como usted quiera. Así como Simón. Pero aquella mujer entendió que Jesús es la salvación. Hoy Dios nos dice que cuando le digamos a Jesús que entre a nuestra casa, lo atendamos bien. Mire, si usted está esperando una visita mañana de una persona muy querida por usted, si usted
está deseando que llegue mañana porque tiene años que no ve a aquella persona. Y usted está feliz porque va a venir aquella persona. Usted lo primero que hace es limpiar su casa bien, asear su casa bien. ¿Para qué? Para que cuando aquella persona llegue, porque es muy importante para usted, aquella persona encuentre su casa limpia. Quizás hoy necesitemos limpiar un poco nuestra casa, porque Jesús nos quiere visitar. Quizás hoy necesitamos limpiar un poco nuestro corazón, porque Jesús está tocando a la puerta y quiere entrar. Bendito sea Dios. Dice, Jesús en esa casa fue visto con indiferencia. Dice, fue menospreciado y fue burlado. Jesús entró a esa casa buscando adoración y solo encontró desprecio. Mas la adoración vino del que menos se esperaba. Vino de una mujer que había sido humilde y había reconocido en su corazón la necesidad de adorar a Jesús. Y es que la palabra de Dios dice que en mi casa serviremos al Señor. Dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Hoy tenemos que ver cómo está nuestra casa porque Jesús nos quiere visitar. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ir a otra de las casas que Jesús visitó y es la casa de Pedro. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra que está en Marcos 1, 29, 31. Marcos 1, 29, 31. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por usted que está todavía ahí. Vamos a ver Marcos 1. Dice Marcos 1, 29, 31. Marcos 1. Dice que esta es la casa de Pedro. Bendito sea Dios. La casa de Pedro. Fue la casa que Jesús entró. Dice la bendita palabra así. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaban de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que había en la casa de Pedro? Dice, había una enfermedad. Dice, había enfermedad. Dice, tal vez en tu casa hay alguien enfermo. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. Dice, ¿sabe que el sacrificio de Jesús en la cruz trae sanidad? Sí, porque cuando Jesús llega a nuestros hogares hay sanidad en el nombre de Jesús. Dice, aquella mujer, por ejemplo, había una mujer, ¿verdad?, que decía en aquellos tiempos, decía, si tan solo tocara su manto, decía aquella mujer con aquella gran fe. Si tan solo tocara su manto, dice, una mujer tenía 12 años con un sangrado, había gastado cualquier cantidad de dinero y no había podido ser sanada. Sin embargo, ella también escuchó hablar de Jesús y fue donde estaba Jesús y ella, en medio de aquella gran multitud, ella decía, si tan solo tocara su manto, dice, si tan solo tocara su manto, yo sé que sanaría. Pues Jesús no solo sanó a ella, sanó a la suegra de Pedro. Lo que hoy haya en su casa, Jesús le puede sanar. Bendito sea Dios. Dice que sabe que el sacrificio de Jesús en la cruz trae sanidad. Dice, aquella mujer tenía 12 años con una enfermedad de un flujo de sangre. Dice, si tan solo tocara su manto, eso decía aquella mujer. Dice, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Amén, bendito sea Dios. Entonces, podemos ver que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, dice que él tomó de su mano a la suegra de Pedro, que estaba con mucha fiebre, y dice que aquella mujer al instante fue sana. Cuando aquella otra mujer
que tenía una enfermedad de 12 años, de un sangrado, dice que tocó el manto de Jesús, dice que aquella mujer fue sana. Si en su casa hay enfermedad, si en su casa hay alguien enfermo, créale a Dios y ore. Dice que la oración del justo puede mucho y Dios va a traer sanidad donde hay enfermedad. Amén, bendito sea Dios. Dice, también estaba la casa del centurión, y eso lo podemos encontrar en Lucas 7, del 1 al 10. Y esta palabra está en Lucas del 1 al 10. Es otra de las casas de las cuales Jesús visitó. Lucas 7, del 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía, dice así, vamos a leer de nuevo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban tan lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea Dios, porque ¿qué encontramos en esta palabra? Dice que encontramos primero que nada una gran humildad del centurión, ¿verdad? Cuando él reconoce la autoridad de Jesús, él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y él se humilla y se siente menos y dice, Señor, es que no soy digno de que entres bajo mi techo. Eso entonces, ¿qué encontramos en esa casa? Encontramos una casa llena de humildad, un hombre que era humilde. También encontramos un hombre que reconoce la santidad de Jesús. También encontramos un hombre que reconoce la autoridad de Jesús. También encontramos un hombre que reconoce la obediencia a Jesús. Y un hombre con una fe intacta, ¿verdad? Con una fe intacta en Jesús. Pues bien, porque también la fe dice que en Hebreos 11:1 dice, nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, aquel hombre sabía que tan solo con que Jesús quisiera, su siervo iba a sanar, su siervo iba a estar bien. Eso es lo que hace la fe. La fe, en aquella casa de aquel centurión encontramos un hombre muy humilde que reconoció. Sabe que a veces eso es lo que nos aleja muchas veces de Dios, que no reconocemos nuestra necesidad de Dios, que no queremos poner abajo, que a veces nuestro orgullo y nuestra soberbia nos hace creer que somos perfectos. Pero cuando tenemos la humildad que tuvo aquel centurión y reconoció en su corazón que no era perfecto y que aquel hombre que venía era un santo, dice que le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Pues bien, encontramos una casa del centurión con un hombre muy correcto, con un hombre con una gran humildad, con un hombre que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, con un hombre
que reconoció sus defectos. Quizás eso nos hace falta en nuestro hogar a veces para recibir a nuestro Jesús en nuestro corazón, también en nuestra vida. Amén. Bendito sea Dios. Y otra de las casas que Jesús visita es la casa de María y Marta. Y esta palabra la encontramos en Lucas 10. Esta es una palabra muy bonita. Esta creo que nos va a hacer reflexionar mucho. Esta palabra de Lucas 10, de la casa de María y de Marta. Creo que nos va a traer a una gran reflexión. Lucas 10, 38, 42. Dice así: Jesús visita a María y a Marta y a María, perdón. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba como muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Jesús le respondió, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea Dios. Aquí encontramos en esta palabra dos cosas que son necesarias y dos cosas que son buenas. Encontramos que cuando Jesús va a esa casa de María y de Marta, encontramos a dos mujeres. Una muy afanada con el oficio, con todo lo que había que hacer, y otra con un único afán, que era escuchar a Jesús, porque dice que una se sentó a los pies de Jesús, María. Y dice que mientras María con su afán escuchaba a Jesús, escuchaba su voz, le ponía atención, la otra estaba estresada, como dirían ahora. La otra estaba malhumorada porque sentía que aquella mujer, en lugar de estar poniéndole cuidado a Jesús, debería de ayudarle a ella con sus quehaceres. Entonces, esta es una casa sí, que nos puede llevar a una reflexión, porque ¿qué es lo que hay en nuestra casa, verdad? Hay una Marta, que es la que vive todo el día atribulada con los quehaceres de la casa, que no tiene tiempo para otra cosa que no sea para eso. O hay una María que le gusta escuchar a Dios, que se metió al cuarto y que siente la necesidad, que siente esa ansiedad por tener la presencia de Dios y poder escuchar la voz de Dios a través de la oración, a través de una intimidad. Esta es una palabra que nos hace reflexionar cómo es nuestra casa. Es como la casa esta de Marta y María, o cómo es que quizás hay personas en nuestro hogar que algunos sí y otros no. Yo no sé cuál es su hogar, cómo es su casa, si usted se está identificando con esta casa. Pero dice que encontramos dos mujeres con dos prioridades muy diferentes. Dice, con una con los afanes de la vida y otra con el afán de escuchar a Jesús. ¿Cuál es tu prioridad en tu casa? Esto es una muy buena pregunta. Dice, todo en la vida es importante, pero es más importante la comunión con Dios, porque Jesús le dijo a María en esta palabra, ¿verdad? Jesús le dice a María en esta palabra, en el 42, 10, 42, esta parte es muy importante, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es? Escuchar la voz de Dios, tener esa relación con Dios. Cuando usted está en una relación con Dios, cuando usted tiene una intimidad con Dios, cuando usted lo hace de su vida su amigo, usted nunca, Él se va a apartar de usted, nunca nadie se lo va a poder quitar de su vida. Pero cuando usted vive como vivía Marta, preocupado por los afanes de la vida,
nos damos cuenta que no tenemos tiempo para Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, ¿cuál es tu prioridad? Entonces, ¿cuál es tu prioridad en tu casa? Esta es una muy buena pregunta que nos podemos hacer nosotros y nos podemos reflexionar nosotros. Porque, digamos, si nosotros vemos esta palabra de la casa de María, de Marta y de María, perdón, nos damos cuenta que habían dos prioridades. Sin embargo, Jesús resalta la prioridad de María, que era escucharlo a Él. ¿Sabe que esto también es una enseñanza que le encontramos en Mateo? En Mateo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás os será añadido, ¿verdad? Esta casa posiblemente es como muchas otras casas donde quizás la gente vive más atribulada por las cosas de este mundo que por buscar a Dios. Hoy Dios en esta palabra le está confrontando, le está diciendo a usted cómo es su casa. Su casa es donde se vive una gran tribulación a diario por las cosas materiales, por las metas, por los sueños, o su casa es una casa donde primero está el escuchar la voz de Dios. O sea, como dice Mateo, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Como vemos, entre Marta y María habían dos prioridades muy diferentes. Para una, la prioridad eran los afanes de la casa. Y no es malo eso, porque también aquella mujer estaba preocupada para que Jesús se sintiera bien. Entonces tampoco es malo de que aquella mujer se estuviera tan afanada limpiando, barriendo, cocinando y lavando. Pero la parte más buena, dice Jesús, es la de María, que dejó todo para escucharlo a Él. Eso es lo que Dios quiere, que le escuchemos a Él. Bendito sea Dios. Ya estamos terminando definitivamente. Ya estamos terminando. Dios nos dio este tema hoy. Dice, ¿cuál es nuestra casa? Y si, ¿cómo está nuestra casa? Jesús dijo que somos templo del Espíritu Santo. También dijo, mi templo será llamado casa de oración. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Bendito sea Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes. De verdad que sí. Dios definitivamente ha sido bueno. Ojalá y esta palabra le haya podido llevar a una meditación, a una reflexión de cómo está su casa, y siempre sabiendo, como dijo Jesús, que somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, significa que somos su casa. Entonces tenemos que hacer una meditación y una reflexión de cómo está nuestra vida, de cómo está nuestra relación con Dios, y por ende, cómo está nuestro hogar. ¿Se relaciona nuestro hogar con Dios? ¿O sencillamente lo hemos dejado a un lado? Sencillamente lo hemos invitado a entrar y solo lo hemos dejado por allá en un lugar sentado, y no lo hemos despreciado y no lo hemos alabado, no lo hemos exaltado, no hemos sacado el tiempo para atenderlo como Él se merece. Dios les bendiga de verdad y muy buenas tardes.